¿Tenéis dolor en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la articulación sacroiliaca? Pues hoy os voy a traer 3 ejercicios para desbloquearla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolútero, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto y hoy os traemos un vídeo sobre una articulación bastante desconocida, que es la articulación sacroiliaca y que es responsable de muchos dolores de la parte lumbar baja. Y es que los bloqueos de la articulación sacroiliaca son bastante frecuentes y ese bloqueo, esa falta de movilidad, va a generar una hipermovilidad en los segmentos más cerca de ella, como puede ser la columna lumbar baja, generando muchas lumbalgias. Además, si esta sacroiliaca se mueve poco, las lumbares se van a mover mucho y puede generar a largo plazo otras patologías como protusiones o hernias discales. Y una característica importante del dolor de la sacroiliaca, para diferenciarlo por ejemplo de una lumbalgia, es que el dolor suele estar siempre focalizado en un lado y además en la parte baja de la espalda, en el sacro, en el huesecito que tenemos abajo, y se nos puede ir un poquito hacia la cadera o hacia el glúteo. La articulación sacroiliaca o las articulaciones sacroiliacas son dos, una por cada pelvis. Articulan las vértebras sacras por un lado con los ilíacos de cada pelvis. Es una articulación que transmite las fuerzas ascendentes de los miembros inferiores y las compensaciones del raquis y del cráneo, es decir, las fuerzas descendentes de compensación. Esta articulación es como una bisagra. La articulación sacroiliaca está, por tanto, sometida a fuerzas ascendentes y descendentes. En el caso de las fuerzas ascendentes, se pueden mandar ejercicios para la sacroileitis con el fin de compensar las restricciones o el exceso de movilidad de los miembros inferiores, mientras que en el caso de las fuerzas descendentes, además de ejercicios para la sacroileitis, el tratamiento de osteopatía craneal estará recomendado para tratar estas disfunciones. Y una vez introducida esta articulación, vamos a empezar a ver los 3 ejercicios para desbloquear la sacroiliaca. El primer ejercicio son 3 en 1, que se conocen como los ejercicios de Gillette, ¿vale? Son unas posiciones mantenidas durante 15 segundos que nos van a ayudar a estirar y a movilizar toda la articulación, ¿vale? La posición número 1, vamos a coger nuestra rodilla con las 2 manos y vamos a llevar aquí hacia arriba, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esta posición? Por una parte vamos a estirar el músculo piramidal y el glúteo y por otra parte vamos a generar un estiramiento del polo inferior de la articulación sacroiliaca. Entonces simplemente mantenemos aquí 15 segundos y listo, ¿vale? Desde aquí nos iríamos a la posición 2. ¿Cómo va a ser la posición 2? Vamos a coger el talón, lo vamos a apoyar sobre la rodilla contraria, ¿vale? Y desde aquí, haciendo un poquito de fuerza con las manos hacia arriba y girando un poco el tronco, vamos a mantener esta posición durante 15 segundos también, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esta posición? Vamos a estirar los ligamentos sacrociáticos, ¿vale? Muy importantes en la movilidad de la sacroiliaca. Y por último, última posición que vamos a hacer, vamos a coger el tobillo, lo vamos a apoyar sobre la rodilla y con nuestras 2 manos vamos a ejercer presión en la rodilla y nos inclinamos un poquito hacia adelante, ¿vale? ¿Para qué? Pues aquí vamos a conseguir movilizar el polo superior de la articulación sacroiliaca. Así que nada, de estas 3 posiciones vamos a mantener 15 segundos en cada una y lo repetimos durante 3 veces. Os hacemos un breve repaso de los ejercicios de Gillette. Número 1, cogemos la pierna y vamos a tirar hacia arriba, dirección hacia mí, ¿vale? Hacia atrás. Mantenemos 15 segundos, ¿vale? Posición 2, cogemos el talón, lo metemos sobre la rodilla y vamos a hacer con las manos dirección para allá y con el tronco hacia acá, ¿vale? Y desde aquí mantenemos 15 segunditos también. Tercera posición, seguimos con el talón sobre la rodilla contraria y con las manos apretamos hacia abajo a la vez que nos inclinamos hacia adelante. Y aquí mantendríamos otros 15 segundos. Y repetimos la secuencia durante 2 o 3 veces. Segundo ejercicio para movilizar y desbloquear nuestra sacroiliaca. Esta vez nos vamos a tumbar en el suelo, ¿vale? Nos vamos a colocar boca arriba y lo que vamos a hacer es fuerzas contrarias, ¿vale? Una pierna va a subir a la vez que la otra va a bajar, ¿vale? Pero va a ser una isometría, no va a haber movimiento, ¿vale? Os lo enseño. Yo en este lado voy a hacer fuerza hacia arriba y en este lado voy a hacer fuerza hacia abajo, pero las 2 a la vez, ¿vale? De tal manera que me relajo, me apoyo y mientras una sube, la otra baja y mantenemos esta contracción durante 5 segundos, ¿vale? Y una vez pasan los 5 segundos, cambiamos. La mano nos va para abajo, la otra viene para arriba y esta ahora baja y esta ahora sube. Y hacemos 5 segundos de contracción, ¿vale? Y así podríamos estar trabajando alrededor de un minuto y medio, trabajando 5 segundos de contracción en cada dirección, ¿vale? Importante siempre que vamos a ir en fuerzas opuestas. Cuando esta sube, esta baja y cuando esta sube, esta baja. Detalles importantes sobre este ejercicio. El número 1, no tenéis que hacer el máximo de vuestra fuerza, no estamos aquí entrenando ni haciendo nada, así que una fuerza en torno al 50% de la que podéis hacer va a estar bien. Segundo, como en todas las isometrías, vamos a intentar respirar mientras hacemos el ejercicio, ¿vale? No queremos hacer una apnea generando una hipertensión, etcétera, así que acordaros de respirar mientras hacéis el ejercicio.
Y tercero, a lo mejor cuando lo hagáis puede que notéis un pequeño pop o un pequeño crack en la articulación sacroiliaca, en la parte de aquí atrás. Eso no es ni bueno ni malo, ¿vale? Nos va a ayudar a movilizar la articulación. Si pasa, perfecto. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero importante que sepáis que si lo escucháis, no os habéis roto ni os ha pasado nada malo. Tercer ejercicio para movilizar y desbloquear la sacroiliaca. Vamos a utilizar simplemente una silla o un taburete alto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la pierna del lado que nos duele, la vamos a subir encima del taburete y desde aquí vamos a llevar el pecho hacia la rodilla y la cadera la abrimos hacia afuera, ¿vale? Y desde aquí vamos a mantener esta posición entre 10 y 20 segundos, dependiendo de lo cómodo que estéis y lo que os moleste, ¿vale? Os lo repito una vez más la posición, subimos la pierna, ¿vale? El pecho va hacia adelante y desde aquí abrimos la cadera hacia afuera, ¿vale? Y aquí mantenemos esta posición unos 20 segunditos para relajar y aliviar un poquito el dolor de toda esta zona de aquí atrás. Os voy a repetir el ejercicio con una toma de frente para que veáis bien la apertura de la cadera, ¿vale? Entonces igual, nos subimos sobre la silla, pecho hacia adelante y abrimos la rodilla moviendo la cadera hacia afuera. Y ahí mantenemos esa posición mientras con la mano seguimos generando apertura de la cadera, ¿vale? Importante, el pie va a estar siempre apoyado, ¿vale? No levantéis el talón y desde aquí mantenemos esos 20 segunditos para que nos alivie y nos relaje un poquito toda la zona. Y vamos a daros unas recomendaciones generales de todo el vídeo, ¿vale? Número 1, como siempre decimos, todos los ejercicios tenemos que realizarlos sin dolor, ¿vale? Segunda recomendación, nos va a venir muy bien acompañar todos estos ejercicios con estiramientos de todo el miembro inferior, de todas las piernas, ¿vale? Recomendación número 3, nos va a venir muy bien también hacer un automasaje o bien con pelota o bien con pistola de masaje de toda la musculatura glútea, ¿vale? Toda la musculatura de la parte del glúteo. Y la última recomendación, más que recomendación, es una aclaración, y es que la articulación sacroiliaca es una articulación que con el paso de los años tiende a osificarse y a tener pérdida de movilidad, ¿vale? Entonces, si es una persona de edad más avanzada, es probable que estos ejercicios no resulten tan útiles como en personas un poquito más jóvenes. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado útil movilizar vuestra sacroiliaca y haya aliviado vuestro dolor. Os voy a dejar en la descripción del vídeo una playlist con más ejercicios para la zona lumbar que os van a ayudar a seguir trabajando y aliviar el dolor. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un like, os suscribís al canal, nos dejáis un comentario con cualquier duda y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.